Primavera de 1945. Berlín está sumida en un estado de caos y desesperación. Las fuerzas aliadas avanzan implacablemente hacia la ciudad, mientras que las defensas alemanas se debilitan rápidamente. El estruendo ensordecedor de los bombardeos resuena en el aire, reduciendo edificios icónicos a escombros y enviando nubes de polvo y humo al cielo. Las calles, una vez bulliciosas, están marcadas por la devastación. Vehículos destruidos, escombros y ruinas por todas partes. Justo una semana antes del comienzo de la batalla de Berlín, la capital ya no es más que un montón de ruinas. Hasta ese momento, la aviación anglo-estadounidense ha reducido la ciudad a millones de metros cúbicos de escombros. A consecuencia de estos bombardeos, un total de 52.000 berlineses han muerto y muchos otros se encuentran heridos en los hospitales, lo que ha animado a más de 1 millón de personas a evacuar la capital, reduciendo la población a 3 millones de habitantes. Tampoco la vida cotidiana es fácil por culpa de las raciones de urgencia previstas para tan solo 8 días, que consisten en 1 kilogramo de salchichas, unos pocos gramos de arroz, 30 gramos de café, una caja de verduras y un paquete de sucedáneos. Esta reducción de alimentos lleva a la muerte por inanición de varios animales del zoológico y a la proliferación de un mercado negro en el que se llegan a intercambiar 30 cigarrillos por 1 litro de gasolina. No obstante, y a pesar de la mala situación por la que estaba pasando Berlín, todo transcurre con relativa normalidad. Cada mañana los más de 600.000 obreros acuden a sus fábricas y talleres. Los cines proyectan películas, los teatros representan obras, los teléfonos funcionan y el periódico Der Panzerwehr continúa publicando artículos. El exhausto ejército alemán encargado de proteger Berlín despliega sus fuerzas a las afueras de la capital de la siguiente manera. El 9º ejército del general Theodor Busse al sureste junto al río Neisse. El 3er ejército Panzer del general Felix Steiner al noroeste. Y el 12º ejército del general Walter Wenck al oeste junto al río Elba. En la capital alemana ya solo se encuentran los últimos 94.000 defensores del Reich, distribuidos entre veteranos regulares, milicianos de la Volkssturm, combatientes de las juventudes hitlerianas y policías de la gendarmería berlinesa. Las Waffen-SS, lideradas por el Reichsführer Heinrich Himmler, son el otro gran conglomerado de tropas que toman partido en la capital, cuyos efectivos integrados por voluntarios extranjeros completan 1/3 del total de los defensores. Entre estas tropas se destacan la división de granaderos francesa Charlemagne y la unidad SS española, comandada por Miguel Ezquerra. El estado anímico de los alemanes en Berlín es una mezcla abrumadora de desesperación, temor y desconcierto. La población civil que aún se encuentra en la ciudad está agotada por años de guerra, racionamiento y propaganda. La caída inminente de la capital y la derrota del Tercer Reich son evidentes para muchos, creando un sentimiento de inevitabilidad y fatalismo. Las familias se refugian en búnkeres y sótanos, buscando protección contra los bombardeos constantes y la incertidumbre que se avecina. Los ciudadanos se enfrentan a la escasez de alimentos, la falta de agua potable y la carestía de suministros básicos. La escasez de comida en los últimos días de la guerra se transforma en un problema severo. Cuando algún producto llega a un negocio, la voz corre a gran velocidad y se forman largas colas. A veces la necesidad es tan grande que las filas se mantienen invariables en medio de los bombardeos. Los que la integran no se mueven de su sitio, para no perder su lugar. Los alimentos están racionados y cada vez hay menos. La comunicación también se ha vuelto irregular. Los diarios casi no salen. Tampoco hay papel. Cada tanto aparece uno con apenas 2 hojas. Y pese a la censura, las noticias son muy malas. La radio pasa informes que tampoco favorecen al optimismo. El final parece inevitable, y los rumores que corren entre los berlineses aseguran que los soviéticos van a dejar morir de hambre a los alemanes. La llegada inminente de las fuerzas aliadas llevaba consigo la venganza por parte de aquellos que habían presenciado las atrocidades perpetradas por el régimen nacionalsocialista. Las mujeres alemanas, junto con el resto de la población, enfrentaban el temor a las posibles represalias y la incertidumbre sobre su futuro en una Alemania derrotada y ocupada. El régimen nacionalsocialista, mientras se desmoronaba, intentaba mantener una fachada de resistencia y propaganda,
perpetuando la ilusión de una Alemania invulnerable y valiente. Sin embargo, la desilusión y el desencanto entre la población eran palpables. El liderazgo alemán, encabezado por Adolf Hitler, se atrincheraba en el Führerbunker de Berlín, desconectado de la realidad y aferrándose a una fantasía delirante de una eventual victoria. La propaganda que había dominado la vida de los alemanes durante años ya no podía ocultar la evidencia innegable de la derrota inminente. 20 de abril de 1945. Era el 56º cumpleaños de Adolf Hitler. A pesar de que debía haber sido una jornada apacible para el Führer, a las 10 de la mañana aviones estadounidenses y británicos le felicitaron a su modo arrojando centenares de bombas sobre el centro urbano, pulverizando numerosos edificios. A raíz de este ataque que forzó la evacuación de miles de berlineses presas del pánico, la ciudad quedó definitivamente sin electricidad y por tanto sin servicio de correos ni de recogida de basuras. A la caída de la tarde, muchos de los generales que habían asistido al cumpleaños de Hitler se despidieron de él sin saber que la mayoría ya no le verían nunca más. Acto seguido, el Führer accedió a los jardines traseros de la Cancillería para visitar a unos niños combatientes de las juventudes hitlerianas que habían sobresalido valientemente por sus acciones en combate. Orgulloso de ellos, Hitler les apretó la mano y les condecoró con la Cruz de Hierro, expresando a continuación las siguientes palabras: «Sois lo único bueno que le sobra a Alemania, pues los mejores han muerto». Concluido el acto, el líder germano entró en el búnker de hormigón de la Cancillería y descendió a una profundidad de más de 12 metros, desde cuyas salas y habitaciones inalcanzables para las bombas, dirigiría la batalla contra el Ejército Rojo. A las 9 de la mañana del 21 de abril, la aviación estadounidense arrojó miles de toneladas de bombas sobre Berlín, provocando el derrumbe de varios edificios y matando a algunos civiles. Simultáneamente a la incursión aérea norteamericana, la artillería pesada soviética abrió fuego con obuses que tras las primeras descargas alcanzaron el centro de la ciudad, generando graves daños en la plaza de Hermannplatz y provocando una matanza en los almacenes de Karstadt, donde decenas de berlineses murieron mientras hacían cola para adquirir raciones. Terrible resultó el avance del Ejército Rojo sobre Berlín y ciudades adyacentes, porque las tropas soviéticas fueron artífices de violentos actos de pillaje, asesinatos, saqueos y destrucción de inmobiliario, así como de ejecuciones sumarias a manos de la policía estatal soviética contra aquellos que consideraban enemigos del pueblo. Complicada se volvió la vida para los habitantes de Berlín durante la mañana del 23 de abril, la cual estuvo precedida por una visita de la aviación soviética que lanzó miles de octavillas y panfletos instando a la rendición. Acto seguido, las piezas de artillería y lanzacohetes Katyusha volvieron a arrojar proyectiles contra la ciudad, lo que obligó a centenares de civiles a acudir a los refugios en los que ni siquiera había agua que beber y cuyas instalaciones tenían que ser potabilizadas trayendo cubos a mano. Solamente en los sótanos de la estación de Anhalter llegaron a convivir hasta un total de 12.000 berlineses apiñados y sin lavabos en los que hacer sus necesidades. Por si fuera poco en el exterior, tampoco las cosas iban mejor porque miles de jóvenes alemanas buscaban desesperadas perder la virginidad con sus novios antes de sufrir la inminente llegada del Ejército Rojo. De hecho, se produjo un episodio de gran horror cuando un grupo de soldados soviéticos irrumpieron en el hospital de Belitz-Heilstätten, abusando de todas las enfermeras presentes antes de acabar con ellas, exactamente igual que hicieron con los pacientes en las camillas y el personal médico. No obstante, en el lado alemán, también los destacamentos de las SS actuaron cruelmente, ya fuese entrando en casas y oficinas en busca de desertores a los que ajusticiar y ahorcar sobre farolas con carteles que rezaban: «He abandonado a mi pueblo». A las 3 de la tarde de aquel 23 de abril, el alto mando alemán reunido en el búnker fue informado de que el tercer ejército Panzer del general Felix Steiner acababa de modificar el rumbo hacia el río Elba en lugar de socorrer Berlín. A raíz de estos acontecimientos, Hitler montó en cólera mostrando su lado más energúmeno, mientras lanzaba improperios y acusaba a sus generales de incompetentes y traidores. Abatido y comprendiendo por primera vez la triste realidad,
recomendó a todos los presentes que se marcharan de la capital y salvasen sus vidas. Sorprendentemente, todos se negaron alegando a que permanecerían en Berlín hasta las últimas consecuencias. De hecho, solamente Eva le suplicó llorando que probara a escaparse. Acto seguido, se dirigió a sus secretarias para elogiar su lealtad con las siguientes palabras: «Ojalá mis generales hubieran sido tan valientes como vosotras». Fue así como todos optaron por quedarse en Berlín, incluyendo Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda, que esa misma noche se alojó en el búnker con sus 6 hijos, que comprendían edades entre los 5 y 12 años. Una vez la mayoría de jerarcas del Tercer Reich se habían instalado bajo la Cancillería, la suerte del régimen nacionalsocialista estaba echada. El miércoles 25 de abril, el Ejército Rojo desencadenó un triple avance sobre la capital. A pesar de que durante las primeras calles los rusos avanzaron sin oposición, a la altura de la plaza Hermannplatz, fueron detenidos por voluntarios de la división SS Charlemagne y 100 chavales de las juventudes hitlerianas situados tras una barricada, quienes armados con unos pocos lanzagranadas Panzerfaust, destruyeron 14 tanques T-34 soviéticos y forzaron a retirarse al resto. Uno de los sucesos históricos más relevantes aquel 25 de abril fue la unión del Frente Oriental con el Frente Occidental, lo que dividió al Tercer Reich en 2 mitades longitudinales a nivel geográfico. Se trató del encuentro entre la 69ª División de Infantería estadounidense y la 58ª División de la Guardia Soviética, que se dieron cita en la ciudad alemana de Torgau, estrechándose la mano soldados de ambos bandos y celebrando el acontecimiento con festejos. Sobre el ayuntamiento de Berlín, los soviéticos iniciaron el asalto en la mañana del 26 de abril. Protegido el edificio por unos pocos niños de las juventudes hitlerianas, estos resistieron heroicamente varias horas hasta que fueron convertidos en antorchas humanas después de que soldados soviéticos armados con lanzallamas rociaran de fuego habitación tras habitación. Gradualmente la resistencia de Berlín se fue incrementando y el avance del Ejército Rojo se iba ralentizando a medida que los soviéticos se internaban en las laberínticas avenidas de la capital. La razón del aumento del número de bajas entre los asaltantes fue que los defensores de las Waffen-SS, las juventudes hitlerianas y el Volkssturm abandonaron las habituales tácticas de protegerse tras las barricadas para apostarse en los edificios y ventanas de las calles, favoreciendo el fuego cruzado que acabaría con la vida de cientos de rusos. Nuevamente la mañana del 28 de abril comenzó igual de trágica que las anteriores. La población se ocultaba de los bombardeos en el metro, el hambre se agravaba y las violaciones de los soldados rusos aumentaban. También se incrementó la violencia de los destacamentos de las juventudes hitlerianas y las SS respecto a la caza de posibles desertores, ya fuese ahorcando a ciudadanos a nivel individual o ametrallando las casas que mostrasen bandera blanca. A media tarde la tranquilidad imperante en el búnker bajo la Cancillería se vio alterada cuando Hitler enfureció su ánimo al saber que el Reichsführer, Heinrich Himmler, estaba negociando a sus espaldas con los aliados. Tal fue su ira, que ordenó la captura y ejecución de Himmler, algo imposible porque al encontrarse ausente, tuvo que castigar en su lugar al responsable de las SS en Berlín, Hermann Fegelein, quien fue sacado de su cama y llevado a un patio donde fue fusilado. De nada sirvieron las súplicas de Eva, que insistió en perdonarle por ser el marido de su hermana embarazada, que a punto estaba de dar a luz. Pero Hitler se negó acusando de traición a las SS y también a la Luftwaffe, después de que el mariscal del aire Hermann Göring también hubiese intentado abrir una vía diplomática con los anglo-estadounidenses por su cuenta. Caída la noche, tuvo lugar un suceso inusual bajo el búnker de la Cancillería cuando Hitler y Eva Braun contrajeron matrimonio. La modesta ceremonia civil y el intercambio de anillos, que transcurrieron en poco más que 10 minutos, estuvo presidida por el notario Walter Wagner y presenciada como testigos por Joseph Goebbels y Martin Bormann. Ocurrió aquella misma mañana cuando una columna acorazada soviética fue emboscada y bloqueada en la estación del U-Bahn por una barricada defendida por voluntarios galos, lo que obligó a los rusos a retroceder tomando la ruta de la calle Wilhelmstrasse, donde sin ellos saberlo se encontraban parapetados entre pisos y ventanas numerosos granaderos armados con anticarros Panzerfaust. Repentinamente los franceses se asomaron de sus escondites
y vomitaron proyectiles cruzados contra los blindados que empezaron a arder uno a uno, al mismo tiempo que las tripulaciones que escapaban con vida eran acribilladas por armas cortas. Una vez pulverizada la columna al completo, los franceses, apenas sin encajar bajas propias, destruyeron un total de 128 tanques soviéticos, lo que constituyó el récord de mayor número de carros eliminados durante un solo ataque en la historia militar de Francia. La lucha por Berlín se fue acrecentando con el asalto del Ejército Rojo al cuartel general de la Gestapo, mediante varios batallones soviéticos apoyados por un bombardeo de artillería pesada, los cuales cargaron desde todas direcciones abriéndose paso entre las ruinas y oficinas hasta que finalmente los defensores se rindieron, y los rusos tomaron el edificio a costa de muchas muertes. Lunes, 30 de abril de 1945. A tan solo unos metros de distancia del Reichstag, uno de los principales objetivos de la batalla de Berlín, el Ejército Rojo desencadenó el ataque la noche del 29 al 30 de abril. Durante el primer asalto efectuado a las 6 de la madrugada, los soldados fueron acribillados y masacrados a 50 metros de su punto de partida, porque los alemanes se encontraban muy bien parapetados tras una serie de trincheras circundantes al complejo, así como en todos sus pisos, ventanas, jardines y la misma cúpula del tejado, además de situarse unos pocos francotiradores en la orilla opuesta del cauce de agua que atravesaba la plaza de Königsplatz. Simultáneamente en el Ministerio del Aire situado en la calle Wilhelmstrasse, el edificio fue sometido a un duro bombardeo antes de producirse una carga con cientos de soldados rusos, que fue repelida de forma sangrienta gracias a la determinación de sus defensores, entre los que se encontraban personal de la Luftwaffe, milicianos del Volkssturm y algunos extranjeros de las Waffen-SS. Hitler se despertó a media mañana de aquel 30 de abril, sabiendo que sería el último día de su vida. Temeroso tras la traición de las SS de que existiese una conspiración para dormirlo y entregarlo con vida a los aliados, el Führer ordenó probar la efectividad de unas cápsulas de veneno con su perra Blondie. La tarde del 30 de abril, un disparo de revólver procedente del dormitorio del Führer rompió el silencio del búnker. Tras haber ingerido una cápsula de cianuro, Hitler se acababa de pegar un tiro. Junto a él, su esposa, Eva Braun, yacía sin vida en el sofá. Los oficiales trasladaron los dos cuerpos hasta el jardín de la Cancillería, una operación complicada debido a los continuos bombardeos soviéticos. Tras arrojar los cadáveres a una fosa previamente excavada, les prendieron fuego. Acto seguido, y mientras los restos del líder alemán se consumían entre las llamas, en el exterior, Goebbels, Bormann, Burgdorf y Krebs realizaron el último saludo nacional socialista en su honor. De esta manera, Adolf Hitler, el fundador del Tercer Reich, desaparecía para siempre. En la noche del 30 de abril, las tropas soviéticas lanzaron su ataque sobre el edificio del Reichstag, que deseaban tomar en pocas horas para ofrecerlo a Stalin como obsequio del 1 de mayo. La lucha en el Reichstag es brutal, y los defensores alemanes se parapetan bien en las ruinas. Tras varias horas de salvajes combates dentro del edificio, soldados soviéticos se abren paso hacia el tejado, y en la noche del día 30 hacen ondear desde allí una bandera de la Unión Soviética. Pese a este gesto, hasta el atardecer del día siguiente, sigue la resistencia de grupos de soldados alemanes aislados en diversas salas del Reichstag, por lo cual, el 1 de mayo las tropas soviéticas aún no pueden considerar como controlado el vasto edificio. Una de las mayores tragedias ocurridas durante la batalla de Berlín fue el incidente del canal de Landwehr. Todo ocurrió cuando soldados escandinavos de los regimientos SS de granaderos noruego y danés colocaron equivocadamente una carga de demolición en una zona del metro situada muy cerca del muro de contención con el río Spree. Nada más producirse la explosión y abrirse el boquete, toneladas de agua del canal irrumpieron en el interior, justo en un momento en que las estaciones del subsuelo se hallaban atestadas de refugiados, heridos y soldados rusos y alemanes, que en aquellos instantes se encontraban combatiendo en las alcantarillas. Miles de personas fueron arrolladas por el agua, mientras otras desesperadas se abalanzaban a empujones hacia las salidas. De hecho, la peor parte la sufrieron los heridos, porque al estar inmóviles en sus camillas, tuvieron una muerte agónica comprobando cómo el nivel de agua subía hasta cubrirles totalmente el cuerpo. Aproximadamente en el accidente perdieron la vida unas 15.000 personas,
la mayoría civiles berlineses, aunque también incontables soldados alemanes, soviéticos, noruegos y daneses. Para el 2 de mayo los alemanes solo mantuvieron el poder sobre unas pocas áreas de Alemania y los territorios ocupados. Incluso algunas partes del ejército alemán ya se habían rendido. Los aliados exigieron la rendición incondicional del ejército alemán, y el alto mando alemán no tenía otra opción, debía aceptar la derrota. Mientras tanto, dentro de Berlín, la batalla proseguía en el centro de la ciudad entre el Ejército Rojo y unos miembros fanáticos de las SS y las juventudes hitlerianas. El 3 de mayo, los soldados soviéticos entraron por primera vez en el búnker de Hitler, encontrando para su sorpresa los cuerpos de los generales Burgdorf y Krebs, así como los de los 6 hijos de la familia Goebbels sin vida, tendidos en sus camas como si estuviesen plácidamente durmiendo. De Hitler ni rastro, salvo un hoyo humeante con cenizas en el jardín trasero de la Cancillería. El 7 de mayo el general Alfred Jodl firmó su rendición en la ciudad francesa de Reims. El jefe de Estado Eisenhower y un general soviético firmaron en nombre de los aliados. En el documento se estableció que todas las fuerzas armadas alemanas dejaban de luchar el 8 de mayo. Tras la rendición, la ciudad se encontraba en un estado de devastación sin precedentes. La batalla por Berlín marcó el punto culminante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y dejó a su paso una imagen desoladora de destrucción y caos. La ciudad presentaba un panorama desgarrador, con edificios históricos, monumentos emblemáticos y vecindarios enteros reducidos a escombros. Los estragos de la batalla y los intensos bombardeos previos habían dejado una marca indeleble en la arquitectura urbana y en la infraestructura. Las calles estaban plagadas de montones de escombros y restos de lo que alguna vez fueron viviendas y comercios. La población civil que aún permanecía en la ciudad enfrentaba dificultades extremas para acceder a servicios básicos y recursos. La falta de alimentos, agua potable y refugio era un problema apremiante, y las condiciones de vida eran extremadamente precarias. La toma de Berlín no solo tuvo un impacto físico, sino también emocional en sus habitantes. La población que sobrevivió a los combates y bombardeos enfrentaba el trauma de haber vivido en medio de una batalla feroz y la posterior ocupación. La sensación de pérdida y desesperación estaba arraigada en la ciudad y en sus habitantes. Después de la caída de Berlín, se estableció un gobierno militar soviético en la ciudad. El mariscal Georgy Zhukov se convirtió en una figura clave en esta administración. Se formaron comités militares encargados de supervisar diferentes aspectos de la vida en Berlín, desde la seguridad hasta la distribución de alimentos y recursos. El gobierno militar soviético tenía un control absoluto sobre la ciudad y se encargaba de mantener el orden y la estabilidad en un momento de gran confusión y caos. Las autoridades soviéticas prohibieron cualquier tipo de reunión pública o manifestación en Berlín. Esto incluía no solo eventos políticos o protestas, sino también reuniones sociales, eventos culturales y religiosos. La prohibición de reuniones públicas tenía como objetivo evitar la organización de grupos que pudieran oponerse a la ocupación soviética o cuestionar la autoridad de las fuerzas de ocupación. También se ejerció un estricto control sobre los medios de comunicación en Berlín. Se censuraron los periódicos y las emisoras de radio alemanes, y se impidió la publicación de cualquier contenido que fuera considerado contrario a los intereses soviéticos o que promoviera la ideología nazi. La propaganda soviética se difundió ampliamente para influir en la opinión pública y promover la visión comunista. Cualquier persona que fuera percibida como una amenaza para la ocupación soviética o que se considerara afín al régimen nazi era susceptible de ser arrestada. Los arrestos masivos fueron una característica de la ocupación soviética en Berlín, y las prisiones y campos de detención se llenaron con alemanes que eran considerados sospechosos. Tras la consolidación del gobierno soviético en Berlín, se difundió un profundo temor entre las mujeres, debido a la imposición de su dominio. El jefe de propaganda del ejército soviético lo tenía claro, y así se lo transmitió a las tropas comunistas, que tras romper el frente oriental, entraron en Alemania. Aniquilen a la bestia fascista de una vez por todas en su guarida. Usen la fuerza y rompan el orgullo racial de esas mujeres alemanas. Tómenlas como su botín de guerra. A medida que avancen, maten nobles soldados del Ejército Rojo. La ciudad se convirtió en un coto de caza de mujeres de todas las edades.
Los soldados soviéticos se dedicaron a cometer atrocidades bajo cualquier circunstancia. Adolescentes, adultas, ancianas, fuertes o enfermas fueron sometidas por soldados que celebraban con algarabía cada uno de estos violentos abusos. Se calcula que 10.000 mujeres perdieron la vida a causa de estos hechos. La comandancia del Ejército Rojo se mostró complaciente con estas aberraciones. No había órdenes pero tampoco castigos ni voluntad de interrumpir la cadena de atrocidades. ¿Alguna vez alguien se animó a reclamarle a Stalin, quien respondió: eran muchachos que hicieron miles de kilómetros luchando, arriesgando su vida, tenían derecho a pasarla bien con una mujer y quedarse con algunas nimiedades para mandar a sus familias. A algunas mujeres les golpeaban la puerta con comida en la mano. Algún oficial traía un pedazo de carne o algunas verduras para que la alemana que vivía en ese lugar le cocinara. Ellas debían simular que todo estaba bien, que se trataba de una situación natural. Luego de la amable cena, el militar abusaba de la dueña de casa. Vasily Grossman, quien fue corresponsal de guerra y autor de Vida y Destino, cuenta en sus memorias que un francés se le acercó y le alertó: lo que sus soldados están haciendo con las mujeres es una vergüenza imperdonable. Los soviéticos acumulaban odio contra los alemanes. Cualquier devolución les parecía apropiada, nada era desmedido para ellos. Los habitaba la convicción de que los alemanes se merecían lo peor. La impunidad era la norma. A todo ello debe tenerse en cuenta la deshumanización que provoca la guerra, que hace que aún lo más aberrante parezca soportable o proporcionado. Los jerarcas nazis habían decidido no destruir las reservas de alcohol del país en su repliegue hacia Berlín. La hipótesis que manejaron era que los soviéticos, con su propensión cultural al alcohol sumada a la larga abstinencia, arrasarían con esas bebidas almacenadas y su capacidad de combate disminuiría de manera notable. Creían que esa era su chance de vencerlos, pero el cálculo, una vez más, resultó erróneo. Ese alcohol tomado desbocadamente convirtió la situación en más inmanejable todavía. El diario de Martha Hillers, una periodista alemana, su diario desde el 20 de abril al 22 de junio del 45 en Berlín, narra su experiencia como víctima durante la ocupación del Ejército Rojo. Retrospectiva del lunes 30 de abril de 1945. Grabado el martes 1 de mayo. El día amanece gris y rosado. El frío sopla por los huecos vacíos de las ventanas, llenándonos la boca de sabor a humo. Otra vez los gallos. Tengo esta hora temprana para mí sola. Lo limpio todo. Barro las colillas, las migas de pan, las espinas de pescado, froto las anillas de la mesa. Luego, un lavado frugal en la bañera, con 2 tazas de agua. Este es mi momento más feliz, entre las 5 y las 7 de la mañana, mientras la viuda y Herr Pauli aún duermen, si es que feliz es la palabra adecuada. Es una felicidad relativa. Hago algunos remiendos y luego enjabono la camisa que me sobra. Sabemos por experiencia que no vienen rusos a estas horas, pero a partir de las 8 de la mañana la puerta trasera está abierta al tráfico habitual. Hombres desconocidos de todo tipo, 2 o 3, irrumpen de improviso, empiezan a molestarnos a la viuda y a mí, nerviosos como cabras, intentan agarrarnos. Pero ahora es costumbre que uno de nuestros conocidos recientes venga y nos ayude a quitárnoslos de encima. Oí a Grisha mencionar a Anatol por su nombre, afirmando el tabú, y estoy muy orgulloso de haber conseguido domar a uno de los lobos, seguramente también el más fuerte de la manada, para mantener alejados a los demás. Hacia las 10 de la mañana subimos a la librería, donde una docena de inquilinos de la zona siguen refugiados, tras los excelentes cierres de seguridad. Damos el golpe especial, la puerta se abre, nos unimos a los demás residentes para la reunión concertada. Una aglomeración de hombres y mujeres. Tardo un rato en reconocer a cada uno de los habitantes de las cuevas. Algunos tienen un aspecto increíblemente diferente. De la noche a la mañana, prácticamente todas las mujeres tienen el pelo gris o grisáceo. No pueden conseguir su tinte habitual. También sus rostros parecen desconocidos, más viejos, angustiados. Nos reunimos alrededor de la mesa apresuradamente, por miedo a que los rusos descubran nuestra asamblea y la malinterpreten. Rápidamente, tan rápido como puedo hablar, informo de las noticias que he recogido de los periódicos rusos y de los propios rusos, sobre todo Andrei y Anatol.
Berlín está completamente rodeada. Todos los distritos periféricos están ocupados. Los únicos lugares que aún resisten son Tiergarten y Moabit. Un gran número de generales han sido capturados. Dicen que Hitler ha muerto, pero no dan detalles, que Goebbels se ha suicidado, que los italianos han fusilado a Mussolini. Martes, 1 de mayo de 1945, tarde. Empezamos ansiosos y aprensivos, sentados en la cocina desde las 8 de la mañana, ya agotados, esperando cualquier nuevo mal que pudiera depararnos el día. Pero empezó igual que siempre. De repente, la cocina se llenó de hombres, algunos conocidos, otros que nunca habíamos visto. Uno vestido con una bata blanca se presentó como panadero y prometió en voz baja harina y pan, mucha harina y mucho pan. Si yo, la mayoría de ellos dicen amar, o incluso casarse, o a veces simplemente acostarse con, pero este hombre lo único que hizo fue mirar a un lado. Se oyeron unos gritos procedentes de la calle y todos salieron corriendo de la cocina. Poco después estaban alineados en 2 filas, a la vista de todos, bajo el arce. Anatol se paseaba delante de ellos como un subteniente, pero con la moral por las nubes. Estaba dando un discurso con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta de cuero. Pude distinguir algunos fragmentos. El 1 de mayo, la victoria está cerca. Disfrutad, pero recordad lo que ha decretado el camarada Stalin, etc. Luego hizo un guiño pícaro a sus hombres, que le devolvieron la sonrisa. Andrei se acercó, hizo una pregunta y obtuvo una respuesta. Otros 2 o 3 levantaron también la mano como en la escuela y empezaron a hacer preguntas y a hablar sin freno. No vi ningún signo de disciplina militar, ni filas apretadas ni saludos elegantes. El camarada subteniente se comportaba como un camarada. Durante toda la ceremonia, los katyushas de la escuela no dejaron de aullar, dejando estelas de fuego en el cielo amarillo azufre. Me sentía miserable, dolorido, apenas me arrastraba. La viuda sacó su botiquín del sótano, donde lo había escondido, y me dio una lata con restos de vaselina. No podía dejar de pensar en lo bien que lo había pasado hasta ahora, en el hecho de que el amor siempre había sido un placer y nunca un dolor. Nunca me habían forzado, ni había tenido que forzarme. Todo había estado bien como estaba. Pero lo que me hace tan desgraciada ahora no es tanto el exceso en sí, por extremo que sea, es el hecho de que mi cuerpo ha sido maltratado, tomado contra su voluntad, y el dolor es la forma en que responde al abuso. Me acuerdo de una amiga del colegio, ahora casada, que me confesó al principio de la guerra que, en cierto modo, se sentía físicamente mejor sin su marido, que había sido llamado a filas, que al principio del matrimonio. La consumación del matrimonio siempre había sido dolorosa y sin alegría, aunque ella hizo lo mejor que pudo para ocultárselo a su marido. Eso es probablemente lo que quieren decir con frígida. Su cuerpo no estaba preparado, y frígida es lo que he sido durante estos encuentros. No puede ser de otra manera, ni debe serlo. Mientras no sea más que un botín de guerra, pretendo permanecer muerta y entumecida, sin sentimientos. Hacia el mediodía pude salvar 2 vidas, por casualidad. Todo empezó cuando un alemán, un hombre mayor al que no conocía, llamó a la puerta de nuestra casa e hizo un llamamiento a la señora que sabe ruso, es decir, a mí. Tengo que admitir que era reacia a acompañarle, ya que murmuraba algo sobre revólveres y disparos, pero al final le seguí escaleras abajo. Para mi alivio, vi que los rusos eran hombres de Anatol, en su mayoría suboficiales. El anciano jefe de correos también estaba allí, en zapatillas, completamente callado, con la cara hacia la pared, los hombros caídos y la cabeza hundida. Su mujer a su lado se había dado la vuelta y no paraba de balbucear las mismas palabras una y otra vez, muy deprisa. Miércoles, 2 de mayo de 1945. Pasamos al miércoles. Por primera vez en todas estas noches de hombres, duermo hasta bien entrada la mañana, y cuando me despierto, el comandante sigue a mi lado. Evidentemente no tiene obligaciones, puede hacer sus propias asignaciones. Hablamos un poco, muy amigable y racionalmente. De la nada me confiesa que no es comunista en absoluto. Es un oficial profesional, formado en la Academia Militar, y odia a los jóvenes soplones del Komsomol. Con esto quiero decir que incluso los oficiales de alto rango tienen motivos para temer a los guardianes del partido. Me sorprende la franqueza con la que me habla. Por otra parte,
No hay testigos. Luego, con la misma brusquedad, quiere saber si realmente estoy sano. ¿Entiendes? Quiero decir, ¿entiendes lo que digo? El primer usted es formal. La segunda vez utiliza la forma familiar. Por regla general, mezcla las dos cuando habla conmigo. Así que le digo la verdad, que nunca he tenido nada parecido, pero por supuesto no puedo estar segura de no haberme contagiado algo de alguno de los rusos que me violaron. Sacude la cabeza y suspira. Se pronuncia Cooligan, una palabra prestada muy común en ruso, que se usa para sinvergüenzas, patanes, rufianes. Se levanta, se viste y llama a su ordenanza, que entra caminando, todavía con medias y sus zapatos. Al teniente no se le ve por ninguna parte. Probablemente se ha ido a pasar el día. Desde la habitación de al lado oigo a la viuda. Fuera, la mañana de mayo es fría. Las cadenas tintinean, los caballos relinchan, el gallo ha cantado hace rato. Pero no hay katyushas, ni disparos, nada. El mayor cojea por la habitación y estira la pierna, cantando una canción tras otra con una hermosa voz, incluida la mágica «Quédate conmigo, mi amada». Luego se sienta en el borde de la cama, saca una pequeña armónica del bolsillo y toca una marcha, con un brío y una habilidad asombrosos. Mientras tanto, el asiático, que cuando le pregunto me dice que es de Uzbekistán, ayuda a su superior a ponerse las botas de cuero blando. Con cuidado de no lastimarse la pierna, mira con adoración a su superior musical y suspira en ruso, con acento extranjero. «¡Ek! ¡Es tan bonito!». Más tarde, cuando ambos se han ido, la viuda oye en el hueco de la escalera que Berlín se rindió sobre las 4 de la mañana. Alguien lo oyó en un aparato de cristal. Paz, pensamos y nos alegramos, hasta que nos enteramos de que sigue habiendo combates al norte y al sur de la ciudad. Al principio, antes de que empezara a llamar la atención, nuestros huéspedes rusos me preguntaban a menudo cuántos años tenía. Si les decía que acababa de cumplir los 30, sonreían y decían, «Ajá, es muy astuta, finge tener más años de los que realmente tiene». Entonces les enseñaba mi carné y no tenían más remedio que creerme. Con nosotras no se dan cuenta, están acostumbrados a sus mujeres rusas, que tienen muchos hijos y se desgastan rápidamente. No saben leer lo viejos que son nuestros cuerpos, aunque la mayoría de nosotras tengamos un aspecto miserable comparado con el que teníamos en tiempos de paz. Un ruso de mejillas rojas camina por nuestra fila, tocando un acordeón y gritándonos «Hitler kaput, Goebbels kaput, Stalin ist gut». Se ríe y carcajea como uno de sus hijos de puta, le da una palmada en el hombro a un camarada y grita en ruso, aunque la gente de la fila no entiende nada. «Miradle, un soldado ruso, y ha marchado de Moscú a Berlín». Están todos tan orgullosos de su victoria que se les revientan los botones. Incluso ellos están sorprendidos de haber llegado tan lejos. Nos lo tragamos todo, hacemos cola y esperamos. Al principio, antes de que empezara a llamar la atención, nuestros huéspedes rusos me preguntaban a menudo cuántos años tenía. Si les decía que acababa de cumplir los 30, sonreían y decían, «Ajá, es muy astuta, finge tener más años de los que realmente tiene». Entonces les enseñaba mi carné y no tenían más remedio que creerme. Con nosotras no se dan cuenta, están acostumbrados a sus mujeres rusas, que tienen muchos hijos y se desgastan rápidamente. No saben leer lo viejos que son nuestros cuerpos, aunque la mayoría de nosotras tengamos un aspecto miserable comparado con el que teníamos en tiempos de paz. Un ruso de mejillas rojas camina por nuestra fila, tocando un acordeón y gritándonos «Hitler kaput, Goebbels kaput, Stalin is gut». Se ríe y carcajea, le da una palmada en el hombro a un camarada y grita en ruso, aunque la gente de la fila no entiende nada. «Miradle, un soldado ruso, y ha marchado de Moscú a Berlín». Están todos tan orgullosos de su victoria que se les revientan los botones. Incluso ellos están sorprendidos de haber llegado tan lejos. Nos lo tragamos todo, hacemos cola y esperamos. ¿Qué más nos deparó el día? Otra víctima de las escaleras, una vez más una mujer mayor, de unos 60 años. Las más jóvenes no se atreven a aventurarse en el hueco de la escalera de día. Esta vez fue una de las 3 modistas, las hermanas Morcillas. Habían oído que los hombres de Anatol habían desalojado su apartamento, así que se dirigieron a las habitaciones abandonadas, escoltadas por nuestro desertor.
Juntas, sacaron una máquina de coser de entre la basura y el desorden general y la subieron 2 tramos de escaleras. Luego, una de las tías volvió a bajar sola para rescatar otro equipo de costura y se topó de bruces con una rusa. Cuando la viuda habló con ella, era casi de noche y la modista seguía sollozando en el sofá del apartamento de los libreros, rodeada de un montón de mujeres que gemían y gimoteaban. También se apoderaron de la hija menor del conserje, según me contó su madre, hoy en el surtidor. Al principio toda la familia, la madre, las 2 hijas y el nieto de 3 años, se había quedado escondida en el sótano de al lado, que estaba bien asegurado. Pero en cuanto la gente empezó a decir que las cosas iban un poco mejor con los rusos, las niñas volvieron a su apartamento del primer piso, a cocinar y lavar la ropa. Allí fue donde 2 héroes borrachos, y cantando, las pillaron por sorpresa. Según la madre, dejaron sola a la hermana mayor. Entretanto he visto a la niña y entiendo por qué. Tiene un aspecto clínicamente demacrado, y su cara es tan pequeña, con las mejillas tan hundidas, que se le ve el contorno del cráneo. Su madre me susurró que la hija menor se había atrincherado con algodón, aunque en realidad no había razón para ello. Pero las niñas habían oído que a los rusos no les gustan las mujeres en esa época del mes. No sirvió de nada. Los hombres se rieron a carcajadas mientras revolvían las cosas por la habitación y luego se llevaron a la joven de 16 años a la chaise longue de la cocina. «Hasta ahora lo está haciendo bien», dijo su madre, asombrada. Aún así, para estar segura, llevó a su hija a la librería, donde la viuda dice que ha estado presumiendo ante todo el mundo de cómo los rusos fueron directamente a por ella sin mirar siquiera a su hermana mayor. Lunes, 21 de mayo de 1945. El edificio estaba allí, sano y salvo pero cerrado, sin señales de vida. Estuve dando vueltas durante casi 15 minutos, gritando y silbando, hasta que por fin conseguí colarme dentro con uno de los inquilinos. El nombre familiar seguía en la puerta del piso de arriba. Llamé, grité y pronuncié mi nombre. Oí un grito de alegría y pronto estaba de nuevo abrazando a una mujer a la que antes había estrechado la mano como mucho. Su marido gritó: «Imagínate, viene bailando el vals como si nada». Ilse y yo intercambiamos rápidamente las primeras frases. «¿Cuántas veces te violaron, Ilse?» «4. ¿Y a ti?» «Ni idea, tuve que ascender de tren de abastecimiento a comandante». Nos sentamos juntas en la cocina, comiendo bocadillos de mermelada y bebiendo té de verdad que sacaron para la ocasión, e intercambiamos informes. Sí, todos hemos pasado por muchas cosas. Él se la metieron una vez en el sótano, las otras veces en el segundo piso, en un apartamento vacío donde la empujaron dentro, usando las culatas de sus rifles en su espalda. Uno de ellos quiso quedarse con su rifle cuando se acostó con ella. Eso la asustó, así que le hizo un gesto para que dejara el arma a un lado, cosa que él hizo. Así cotilleamos durante un rato, vengándonos burlonamente de todos los que nos habían humillado.